Números en su capítulo 20, versículo 7 hasta el 12. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Si todos ya lo tienen, leemos tal cual está escrito. La palabra de Dios dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová con él, como él mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oremos. Amantísimo Padre, que habitas en tu trono de gloria en esta maravillosa hora de la tarde, aquí estamos delante de tu presencia. Nos dirigimos ante ti en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, muchas gracias por una oportunidad más. Gracias por este privilegio. Ahora te suplico, te la imploro en el nombre de Jesús. Usa mi vida para compartir tu palabra, que sea un instrumento útil en tus manos, que sea un vaso útil en tus manos. Quita toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón. Pon sola tu palabra en mi vida, y tu pueblo que está en este lugar está en tus manos. Ayúdanos a entender tu palabra, te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. El tema del día de hoy es: una emoción impulsiva no glorifica a Dios. Una emoción impulsiva no glorifica a Dios. El propósito de lo cual vamos a hablar en esta tarde es para mostrar a la luz de la Escritura la importancia del dominio propio y el autoexamen de nuestro carácter, cómo estamos delante de Dios, si con nuestro carácter estamos honrando a Dios o estamos deshonrando. Y por supuesto, enseñar que confiar y obedecer a Dios es importante y es lo que manda la Biblia, aunque estemos en contextos como de presión emocional o frustración o cualquier otro dolor. La Biblia nos enseña a obedecer a Dios en todo momento. Los pasajes que he leído el día de hoy, todo el capítulo 20, narra la historia, lo que aconteció cuando el pueblo de Israel ya llevaba 39 años de haber salido de Egipto. Así que este pasaje que he leído hoy, lo que narra es lo que sucedió en 40º después del éxito, 40º año, es decir, casi ya cerca de 40 años después que salió el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Israel había caminado en el desierto durante muchos años. Ya llevaban 39 años, casi 40 años en el desierto, y estuvieron en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de sus pecados. Esto lo observamos en el capítulo 33, versículo 38 de Números, y donde la primera generación fue
de alguna forma no les permitió Dios que entraran a la tierra prometida. Se nos narra en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de este mismo libro. Hermanos, la historia dice que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, iban a la dirección a la tierra prometida. Entonces Moisés escogió a 12 varones para enviar como espía a ver la tierra que fluye leche y miel. Y resulta que fueron esos 12 hombres, entre ellos estaba Caleb y Josué. Pero cuando regresaron esos hombres después de 40 días, ellos dijeron: sí, es verdad, la tierra donde fuimos fluye leche y miel, pero los hombres que están allí son grandes, son gigantes y no podemos vencerlos. Eso es lo que ellos dijeron. Así que Dios se enojó con ellos y les dijo: por cuanto no confiaron en mí, por cuanto no me honraron, las haré castigar 1 año por cada día que fueron a ver la tierra prometida. Por eso, hermanos, fueron castigados el pueblo de Israel. Entonces, cuando llegamos en este capítulo de 20, de 1 en adelante, la generación de 20 años para arriba que salió de la tierra de Egipto ya se había muerto. Solo estaba Moisés, algunos otros cuantos, pero ya la que iban a entrar a la tierra prometida es la nueva generación que venía después de Moisés. Cuando escudriñamos la escritura, los únicos que entraron en la tierra prometida de la generación que salió de la tierra de Egipto fue Caleb y Josué. Entonces, hermanos, es en ese contexto donde vemos, aparece este hombre, desde el inicio aparece el nombre de Moisés, un líder que fue escogido por Dios, un líder que caminó con Dios, que vio las maravillas de Dios. Pero cuando llega en estos últimos ya años que estaba en el desierto, comete un error, deja que la emoción gobierna su corazón y tiene una consecuencia. Dios no le permite que entra en la tierra prometida. Observamos un poco más a detalle todo lo que pasó en estos versículos que he leído. Leemos para ver el primer punto, vamos a observar el carácter de Moisés antes que tuviera ese error de su caída. Regresamos en Éxodo en su capítulo 3, si ustedes pueden leer allí. En Éxodo en su capítulo 3, Dios llama en su soberanía, Dios escoge a Moisés para que él fuera a liberar a su pueblo. La historia está en Éxodo en su capítulo 3. Entonces podemos concluir que Moisés tuvo un llamado de Dios. En Éxodo en su capítulo 7, versículo 12, fue testigo del juicio de Dios y de la gracia de Dios. Presenció el poder de Dios cuando envió las plagas encima de los egipcios. En Éxodo en su capítulo 14, Moisés fue testigo de las maravillas de Dios cuando abrió el mar ante el pueblo de Israel. Moisés iba delante del pueblo de Israel. Moisés vio todo eso, la grandeza de Dios. Y en Números, en su capítulo 12, un poco más atrás de los capítulos que estamos leyendo, la Biblia dice que Moisés tenía un carácter de humildad. En resumen, hermanos, porque no quiero estar leyendo todos esos textos y es amplio, solo estoy resumiendo y lo estoy dando los textos para que ustedes al llegar en la casa observen más a profundidad. Pero en el resumen, hermanos, Moisés no era cualquier ser humano ante Dios. Dios lo había llamado, Dios lo había elegido, fue formado, fue probado y fue usado poderosamente en las manos de Dios. Sin embargo, hermanos, una trayectoria espiritual y largo, hermanos, nos deja algo importante, que entre más van pasando los tiempos, más deberíamos estar sometidos ante Dios.
Porque el problema el día de hoy es que decimos, yo ya llevo 10 años en el Evangelio, yo ya llevo 30 años, no necesito que me digan algo, yo ya sé. Amados hermanos, no es así. La Biblia nos enseña que entre más tengamos años caminando con Dios, más debemos tener humildad y la necesidad de estar arrepintiendo de nuestros pecados y de pedir la guianza de Dios en todo momento. Porque tener ya 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio no nos garantiza que no podemos tropezar. ¿Por qué? Porque no estamos inmunes del pecado. La tentación nos dejará hasta el día que nos muramos. Mientras que vivamos en esta planeta Tierra, seremos tentados de muchas maneras, y en una de las áreas donde el enemigo aprovecha es cuando nos quedamos frágiles en nuestras emociones. En cuanto abrimos una puerta de la emoción, nos quedamos vulnerables emocionalmente. Y cuando somos débiles y frágiles emocionalmente, ahí aprovecha el enemigo, como le sucedió en la vida de Moisés. Ya vimos que Moisés tuvo un llamado, vio la gloria de Dios, caminó con Dios en obediencia a Dios, pero llega un momento después de 39 años en el desierto, casi a los 40 años, Moisés estaba cansado de un pueblo que caía, se levantaba, caía, se levantaba. Era un pueblo rebelde delante de Dios. Desde que salió de la tierra de Egipto, cualquier cosa que no les gustaba se encimaban encima de Moisés para exigir, como de alguna forma exigir que le dieran todo lo que necesitaba. Ahí la vemos a Moisés en un escenario bajo presión, y ahí es donde descuidó su ministerio. Pasamos entonces a leer nuestro texto en Números, en su capítulo 20, versículos 7 al 8. Observamos esto, la instrucción que Moisés recibió. Números, en su capítulo 20, versículos 7 al 8, dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mira, hermanos, ¿cómo es el orden que Moisés recibió? Esto lo hemos estado viendo durante esta serie desde que comenzamos. Es Dios quien establece las reglas, amén. Todo lo que el ser humano debe hacer, cómo debe caminar la iglesia, cómo debe liderar, qué deben hacer los esposos con las esposas, qué deben hacer las esposas con los esposos. Quien pone las reglas es Dios. En todo momento, a la luz de la Escritura, es Dios quien pone las reglas, la ordenanza, las instrucciones. Moisés recibe una ordenanza de parte de Dios. Dice Dios: toma la vara. Luego le dice: reúne la congregación. Después dice: habla a la roca. Esto es importante porque ahí se equivocó Moisés. Dice: habla a la roca. La obediencia que requería parece simple. Simplemente Moisés tenía que tomar la vara que Dios le había dado, reunir toda la congregación, porque estaban en un contexto donde tenían problema con el agua. El pueblo estaba pidiendo: queremos agua, no nos dejes morir aquí, no nos hubiéramos salido de Egipto. Y ustedes pueden ver la historia durante el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Están todas las quejas del pueblo de Israel. Entonces Dios responde y le dice: no te preocupes, Moisés, toma la vara, reúne la congregación, habla la roca, y ahí fluirá agua. Dale al pueblo y a sus animales, y problema resuelto. Parece cosa pequeña, sin embargo Moisés reacciona impulsivamente, y eso le costó
que no entrara en la tierra prometida. Versículo 10 al 11 observamos qué pasó, qué hizo, mejor dicho, Moisés. Versículo 10 y 11 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, con signo de exclamación. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Observamos, hermanos, toma la vara, le dijo Dios, y Moisés lo toma la vara. Reúne al pueblo, lo reúne al pueblo. Pero luego Dios le dice, los versículos que hemos leído, habla a la roca. Pero Moisés estaba frustrado, estaba cansado de la rebeldía del pueblo, y esta palabra que está ahí está en signo de exclamación. Dice: oíd ahora, rebeldes. Estaba enojado Moisés, estaba bravo Moisés. Golpea la roca 2 veces. Hermanos, y la escritura dice: habla a la roca. Pero Moisés lo que hace es golpear la roca 2 veces. Hermanos, el problema no fue solo la acción, lo que hizo el Moisés, sino el corazón había llenado de ira y le faltó dominio propio. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Si te enojas, no pasas todo el día enojado, sino ya llega la tarde y olvídate del enojo. Es otro nuevo día para el día de mañana. Pero Moisés estaba cansado de la queja del pueblo. Y eso, hermanos, enfatizan 2 cosas que Moisés tenía en el corazón cuando golpeó 2 veces la roca. Primero, no confió plenamente en Dios. Segundo, no glorificó a Dios. Moisés actuó como que si tuviera el poder para hacer lo que saliera al agua. Por eso le dice en el versículo, a ver si la tengo aquí, donde hace la pregunta en el versículo 10, las últimas partes de la letra, dice: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y los pregunta y anda enojado con el pueblo este Moisés. Entonces, hermanos, cuando vamos a la escritura a observar, la roca representa a Cristo Jesús, que fluye el agua para nuestras vidas. Pero lo que enfatiza este texto no es tanto la cristología, no es tanto la teología sobre Cristo, sino la obediencia y la santidad de Dios que enfatiza este texto. La obediencia a Dios y la honra a su santidad. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué Moisés reacciona de esta forma? ¿Por qué Moisés parece que estaba cansado? Cuando observamos todo el libro de Éxodo, el libro de Números, desde sus primeros capítulos, vemos la rebeldía del pueblo de Israel una y otra vez. Y cuando llegamos en el capítulo 20, versículo 1, donde estamos, nos enseña que Moisés había muerto su hermana. Así que Moisés estaba triste emocionalmente, estaba cansado de las quejas del pueblo y tenía décadas de carga ministerial. Y eso le llevó a que fuera vulnerable. Amados hermanos, debemos cuidarnos cuando estemos vulnerables en las emociones. No significa que las emociones en sí son malas, sino cuando no las dominamos con nuestro carácter, somos más débiles y frágiles y podemos tropezar en esas emociones. Hay emociones positivas y emociones negativas.
por ejemplo, emociones positivas, el gozo, la alegría, te ríes y todo, pero las negativas te enojas, te entristeces, te decepcionan, y en ese momento, en las emociones negativas, es donde debemos decir a Dios: aquí estoy, ayúdame, porque el enemigo aprovecha ese momento de vulnerabilidad. Y es lo que pasó a Moisés. Aunque las circunstancias, hermanos, no justifican la desobediencia, pero sí revela que cuando estamos débiles y frágiles, el enemigo ataca. El enemigo ataca. Y esto lo podemos observar un poco cuando Jesús ayunó 40 días. El enemigo no lo tentó en el primer día porque estaba fuerte, ahí había comido. Pero cuando llegó a los 40 días y ahí apareció el enemigo a tentarlo, porque era más débil físicamente. Y es lo que hace el enemigo cuando te ve que estás débil emocionalmente, cuando las circunstancias te debilitan, te hacen frágil. Es en ese momento donde lo único que podemos hacer es rendirnos a Dios y decir: dame fuerza en estas circunstancias que estoy pasando. Pasamos, hermanos, en Números, en su capítulo 20, versículo 12, cómo Dios disciplina a sus siervos. Observamos Números 20, 12. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Observemos estas partes, analicemos qué pasó ahí. Dios pronuncia la sentencia y Dios dice: lo que ustedes hicieron son dos cosas: no confiaron en mí y no me dieron la gloria. No confiaron en mí y no me honraron, no me glorificaron delante de Dios. Como consecuencia, Moisés y Aarón, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Hermanos, Dios perdona, pero escucha esto: Dios perdona nuestras rebeldías más caóticas, porque la Biblia dice que no hay nada imposible a Dios. El detalle está en que ese perdón no elimina las consecuencias. ¿Vamos captando el mensaje? Si vamos a observar, y esto lo vamos a ver porque esta serie tiene entre 17 y 20 mensajes, vamos a ver al rey Salomón, al rey David, al rey Saúl y otros ministros que están en el Nuevo Testamento. Pero hay algo que la Biblia enseña, por ejemplo, la vida de David. Cuando pecó delante de Dios, Dios la perdonó, pero las consecuencias llegaron inmediatamente, aun cuando él vivió y hasta que se murió, y aún sus hijos sufrieron las consecuencias de sus pecados. Voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo: que Dios perdona, pero no elimina las consecuencias. Por ejemplo, si un hombre de Dios ahora, que sirve en la iglesia, que canta en la iglesia, de repente se descuida y va una noche, quizás en un bar, en un lugar, a festejar con sus amigos, y toma algo de alcohol, y viniendo en el camino con el carro, choca y golpea parte de su cuerpo, quizás hasta lo quitan, y se arrepiente de sus pecados, ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a perdonar. Pero lo que no le va a dar es la mano, ya se quedó igual. Sin manos, sin pies, ya se quedó hasta el día que se muera. Las consecuencias, hay consecuencias de pecados que son temporales, que por ejemplo solo son temporales, y ya de un momento que Dios en su misericordia permite que ya no sufre la consecuencia. Pero hay consecuencias de pecado que quedan hasta el día que muera. Por ejemplo, una joven, una señorita que no se cuida en su juventud, una vez embarazada y sin papá, sin esposo,
de allí tendrá un hijo hasta el resto de su vida porque falló y la consecuencia es hasta el día que se muera. Y Dios lo perdona, pero eso no significa que las consecuencias se desaparecen. Y eso es lo que sucedió en la vida de Moisés. Moisés, un hombre que sirvió a Dios, un hombre que entregó su vida a Dios, cuando descuidó, cuando falló delante de Dios, Dios le dice: no entrarás en la tierra prometida, Moisés. Yo sé que por eso tú fuiste a Egipto, sacaste mi pueblo con la meta de llegar a la tierra prometida, por lo que tú has hecho, no me obedeciste, no me glorificaste, tú no entrarás en la tierra prometida. Observamos en Deuteronomios capítulo 3, versículo 23 al 27, cómo Moisés intenta a convencer a Dios para que le deje entrar en la tierra prometida. Deuteronomios en su capítulo 3, versículo 23 al 27, dice así. 3, 23 al 27, la leo. Y oré a Jehová, dice Moisés, en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué ¿Qué Dios hay en los cielos y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Ayer, los que estuvieron ayer, cuando Dios dice un no, es porque es un no, hermanos. No insistes, no preguntes, no intentas convencer a Dios, porque lo único que vas a hacer es que Dios se enoje más contigo. Balaam, que estudiamos ayer en el capítulo 22 de Números, Balaam recibió la ordenanza: no vayas. Pero él insiste y Dios le dice: vete pues. Y recibió las consecuencias de lo que él hizo. Y eso es lo que nos deja Moisés claro en este libro que hemos leído, Deuteronomios, en su capítulo 3, de 23 en adelante hasta el 27, que Moisés clamó para que Dios le diera una oportunidad más de entrar a la tierra prometida. Pero Dios dijo: no, basta, Moisés, no me hables más de este asunto. En conclusión, hermanos, Moisés fue un hombre fiel y grandemente usado por Dios. ¿Se salvó? Sí, pero no entró a la tierra prometida. Porque, hermanos, es lo que estaba diciendo hace un momento: Dios perdona, Dios restaura, pero la consecuencia queda así, sin manos, así, sin pies. Va a entrar en el cielo el día que se muera, pero va a sufrir la consecuencia de aquí mientras que viva en esta tierra. Eso es lo que la Biblia deja en claro. La consecuencia es toda la vida hasta que nos vayamos de este planeta Tierra. Moisés se salvó, pero tuvo un descuido delante de Dios que le costó que no entrara en la tierra prometida. Entonces, hermanos, no estamos aquí hablando de que Moisés ahora no sirve, sino lo que debemos observar es que es un ejemplo que debemos aprender ahora de la gran importancia de tener el dominio propio. Si Moisés se hubiera pedido dominio propio a Dios en ese momento, aunque estaba frágil emocionalmente, porque estaba triste por su hermana, aunque estaba cansado del pueblo de Dios que se rebelaba, aunque tenía un largo trayectoria del ministerio, si hubiera pedido dominio propio a Dios, Moisés hubiera entrado a la tierra prometida, pero no pidió dominio propio, por eso le faltó carácter. Ustedes han escuchado que la gente dice afuera: esta persona tiene un carácter fuerte, y cuando lo ves rojo con los cachetes azules y morado porque está enojado, le está faltando el aire, y le dicen: tiene un carácter fuerte. No, hermano, no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil, porque la que tiene fuerte es el temperamento, no la domina. Tener
carácter fuerte es poder dominar las emociones. A veces hay personas que dicen que cuando comenzaron de cristianos, cuando comenzó su ministerio de cristiano, en la vida del cristiano, dicen algunos en sus testimonios que eran muy contestones antes que vinieran a Cristo. Y cuando vinieron a Cristo y les decían algo y se les subía y dice, prefiero quedar silencio. Dominio propio, dominio propio. Nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo dice, o la Biblia dice en Filipenses 1:6, que Dios continúa perfeccionándonos a nosotros hasta el día que Él venga. El Espíritu Santo irá perfeccionándonos, santificándonos cada día. Entonces, hermanos, estos textos que he leído, Dios es santo y justo, y todo lo que debemos hacer debe ser para su gloria. Lo que Él dice, ya sea que comas o ya sea que bebas, hacedlo para la gloria de Dios. Las emociones sin control nos puede llevar a deshonrar a Dios. ¿Quién no ha sentido? ¿Quién no se ha sentido la emoción de enojar? Todos. ¿Quién no se ha sentido la emoción de la tristeza? Todos. ¿Quién no se ha sentido una emoción que se entristece, se decepciona y dice, ya no quiero continuar con lo que estoy haciendo, estoy decepcionado, triste, enojado? Pero cuando tú te pones a pensar, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fiel, entonces dice, Señor, aquí estoy, perdóname por lo que yo hice, perdóname porque es que yo miré a la otra persona y me enojé, me decepcioné, me hirieron, por eso que ya no quería continuar, pero tú eres fiel, así que denme dominio propio para que yo pueda vencer las emociones. Las emociones en sí no son malas, pero cuando no las dominamos, de ahí se convierte en malo. Porque he dicho más que una vez en este lugar que no somos inmunes al pecado, que no estamos ausentes de la tentación. Podemos tropezar y caer, pero Dios es fiel para darnos victoria. Por eso es importante, amados líderes, jóvenes y todos los que estamos aquí, crecer en nuestro carácter delante de Dios. El único estándar que Dios pide que tengamos nuestro carácter es el carácter de Cristo, en humildad, en obediencia. Porque si comparamos nuestro carácter con la otra persona, ten por seguro quizás somos mejores. Porque vamos a decir, él se enoja, él es este, pero yo no tengo esto, todo está resuelto. Pero cuando tú comparas tu carácter con la luz de la Escritura, te das cuenta que hay mucho que cambiar en nuestras vidas. Por eso es necesario que entregamos nuestro corazón en obediencia a Cristo Jesús. Jesús ha hecho todo y Él dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Llegará el momento en que te van a fastidiar quien sea, en que te van a hacer enojar, en que vas a sentir tristeza por un familiar, por cualquier situación, por cualquier circunstancia, pero ten algo por seguro, que Cristo ya venció este mundo, y la Biblia dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos de los siglos. Solo debemos glorificarle y honrarle por lo que Él es. Cristo ha hecho todo. Por eso en esta tarde, hermanos, si tú sientes que estás débil emocionalmente, ven a Cristo. Dile, Señor Jesús, dame fuerza, dame valor. Aquí estoy delante de ti. Entrega tu vida, porque la Biblia dice que Jesucristo es el único abogado que intercede ante Dios por nosotros. Es el único intercesor, no es María, no es Juan, no es Santiago, no es ninguno de otro nombre, solamente Jesús es el único abogado que intercede por nosotros. En sí, hermanos, el problema no es sentir emoción, sino permitir que las emociones hablan más fuerte que la voz de Dios. Por eso, hermanos, entregamos nuestra vida a Dios y Él es fiel para darnos fuerza por medio de su Santo
Espíritu. Que Dios les bendiga, póngase de pie en esta tarde y demos gracias a Dios. Y los que necesitan oración, pasen en este altar y oremos por su vida en esta maravillosa tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde. Muchas gracias por este honor, por este privilegio. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Gracias por permitirnos la vida. Gracias por permitirnos